Muy bien, vamos a empezar a resolver el problema el primer problema de la guía del módulo 16 de biofísica de la cátedra de CISALE. Dice que dos espejos forman entre sí un ángulo de 120 grados. Este ángulo, hablando de este ángulo, 120 grados. Estas líneas celestes representan los espejos. Dice que hay un rayo que incide sobre el espejo es M1, este rayo es el incidente, con 65 grados respecto de la normal. Encuentre el ángulo que forma el rayo con la normal a M2 después de que se refleja en ambos espejos. O sea, me están pidiendo este ángulo, ese ángulo. Muy bien, me dieron este de acá. Bueno, entonces lo primero que tenemos que recordar es que la reflexión es un fenómeno que se verifica en los espejos. La ley de reflexión dice que si un haz de luz incide con determinado ángulo sobre una superficie pulida como es un espejo, él se va a reflejar con el mismo ángulo. Es decir, este ángulo también vale 65 grados. Este ángulo se llama ángulo de reflexión. ¿Sí? Bueno, esa es la primera parte del problema, saber la ley de reflexión, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ambos ángulos medidos respecto de la normal al espejo. Muy bien, entonces ahora nosotros nos damos cuenta de que desde esta línea hasta el espejo hay en total 90 grados. ¿Sí? Desde acá hasta acá hay 90 grados. Es un ángulo recto, porque esta línea es la normal a esta de acá. Entonces, en total hay 90 grados. Entonces, podemos poner acá, tenemos la siguiente figura, el rayo reflejado va por acá. Acá tenemos 65 grados. Entonces, queremos saber este ángulo, que es el ángulo alfa. Entonces, podemos decir que si yo sumo alfa más 65 grados, eso me va a dar 90 grados. 65 más alfa es 90. Despejamos, si a 90 le descuento 65, voy a encontrar el valor del ángulo alfa, que es 90 menos 65 es 25 grados. 25 grados. Muy bien, ya tenemos el valor del ángulo alfa, este ángulo que está por acá. Ahora vamos a despejar cuánto vale beta. Para encontrar beta tenemos que recordarnos que hay un teorema de la geometría que dice que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo tiene que dar 180. O sea, para este caso, si yo sumo alfa más beta más 120, eso me tiene que dar 180. La suma de los ángulos internos, alfa más 120 más beta, en un triángulo debe de dar 180. Como conocemos alfa, podemos despejar beta. Así que nos quedaría que alfa, que es 25, más beta, que no lo conozco, más 120, esto es igual a 180. 100, 125 más 120 es 145. Lo paso a restar del otro lado. 180 menos 145. Pues eso me va a dar 35. 35 grados es el ángulo beta. Beta es 35. Este ángulo. Muy bien. 35 grados. Bien. Y entonces ahora lo que tenemos que ver es cuánto vale este otro ángulo. Este ángulo que está por acá, le vamos a poner ángulo gamma.
Entonces, para estudiar ese ángulo, vamos a hacer un dibujo acá de este lado. Vamos a poner acá la línea que representa el espejo. Vamos a escribir acá la normal, la línea que forma 90 grados, y el rayo que está incidiendo, ¿verdad? Entonces el rayo viene por acá, algo así, y este ángulo que está por acá vale, es el valor de beta que vale 35 grados. 35 grados, que es el que acabamos de encontrar. 35 grados es el ángulo beta. Beta es este de acá, el que forma el rayo con el espejo. Muy bien. Podemos entonces ahora decir que este ángulo que está por acá, este ángulo, que le vamos a llamar gamma, entonces podríamos decir que ese rayo, este ángulo gamma más 35, me tiene que dar 90 grados, porque entre ellos dos delimitan o suman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces podemos despejar acá y decir que gamma es 90 menos 35. Gamma es igual a 55 grados. Muy bien. Entonces ya sabemos que el rayo incide, eso sería un ángulo de incidencia, que es el ángulo que forma el rayo con la normal, y este rayo va a rebotar, va a reflejarse con ese mismo ángulo por la ley de reflexión. Entonces podemos decir que ese rayo, este ángulo, que es el ángulo de reflexión, va a ser también 55 grados, porque la ley de reflexión dice que con el mismo ángulo que incide, con el mismo ángulo que incide, que es este ángulo, se va a reflejar siempre los ángulos medidos respecto de la normal al espejo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este problema? El ángulo de reflexión final es 55 grados. Respuesta, respuesta, ángulo de reflexión 55 grados. Y esa sería la resolución del problema, ¿verdad? Bien, dejamos por ahí y continuamos con los otros problemas más adelante.